en la serie policíaca cubana Tras la Huella. El caso titulado Los Caprichos, emitido originalmente en 2011, aborda una investigación sobre el robo y sacrificio ilegal de ganado mayor, un delito con penas severas en la legislación cubana. Detalles del caso. Trama. La historia se centra en un grupo de delincuentes que operaba de forma organizada para sustraer reses de campesinos y cooperativas, sacrificándolas clandestinamente para comercializar la carne en el mercado ilícito. Investigación. El equipo operativo del MININTO utiliza técnicas de criminalística y seguimiento para desarticular la red, que aprovechaba descuidos en la vigilancia de los potreros. El nombre del episodio Sueles era alusión al alias de uno de los cabecillas o a la facilidad con la que los delincuentes creían que podían burlar a la autoridad para satisfacer sus intereses económicos. Los caprichos de Tras la Huella. Una narración profunda y envolvente en. Cuando Tomás salió aquella madrugada con el farol en la mano, no imaginaba que el silencio del potrero le iba a pesar tanto en el pecho. Porque el campo tiene sonidos propios incluso de noche, el oso de noche, el roce del viento en la hierba, el resoplar lejano del ganado, el crujir de alguna rama bajo el paso de un animal inquieto. Pero esa vez había algo distinto. Un vacío que no se escucha con los oídos sino con la intuición. Y fue entonces cuando vio la cerca, el alambre cortado, con una limpieza que no dejaba lugar a dudas. No fue un accidente ni el descuido de una bestia asustada. Una bestia asustada. Fue una mano firme, decidida, acostumbrada a hacerlo, y masa, y encontró la tierra removida, las huellas mezcladas, la mancha oscura que el amanecer terminó de revelar como sangre. Y con Dios, en que nadie tuviera que explicárselo, que una de sus mejores reses ya no estaba. Vaca no era solo un número en un inventario. Era meses de cuidado, era alimento para su familia. Era compromiso con la cooperativa. Era parte de una cadena que sostenía mucho más que una economía. Y mientras regresaba a la casa para avisar a su esposa, sintió por primera vez la mezcla amarga de rabia e impotencia. Porque no era el único, otros productores de la zona habían sufrido pérdidas similares. Siempre de noche, siempre con precisión. Siempre dejando la sensación de que alguien observaba desde hacía tiempo. Estudiando horarios, calculando rutinas. Esperando el momento exacto para actuar. Cuando la denuncia llegó a las autoridades, el caso dejó de ser un rumor de campo para convertirse en una investigación formal. Y el equipo operativo entendió desde el principio que no enfrentaba a improvisados sino a una estructura organizada. Los cortes en las cercas eran idénticos en distintos lugares. Las marcas de neumáticos coincidían en ancho y patrón. Los restos biológicos recogidos por los peritos mostraban procedimientos rápidos y repetidos. Señal de experiencia y criminalística hacía su trabajo en silencio. Los investigadores comenzaban a reconstruir el mapa invisible de la red, preguntando y levantar sospechas, escuchando más de lo que hablaban, anotando cada detalle aparentemente insignificante. En las conversaciones del pueblo comenzó a repetirse un apodo que flotaba entre susurros. Los Caprichos, un hombre que parecía liviano pero que escondía la figura de quien coordinaba los movimientos, el hombre que decidía qué finca era más vulnerable, qué noche ofrecía mejor cobertura, qué ruta de salida reducía riesgos. Porque no se trataba solo de robar una res, sino de sacrificarla clandestinamente y colocar la carne en un circuito ilegal antes de que alguien pudiera rastrear su origen. Era logística y era cálculo frío. Era la convicción equivocada de que la noche lo cubría todo. Tomás, mientras tanto, asistía a reuniones con otros campesinos reforzando medidas de vigilancia, turnándose para recorrer los potreros impredecibles. Pero el daño ya estaba hecho y el miedo comenzaba a instalarse. No solo por la pérdida económica sino por la... Y el miedo comenzaba a instalarse. No solo por la pérdida económica sino por la sensación de ser observado. De tener al enemigo cerca, quizás demasiado cerca. Y esa posibilidad fue precisamente la que la investigación empezó a considerar cuando los análisis de llamadas telefónicas revelaron patrones que coincidían con las noches de robo. Contactos breves antes y después de cada hecho. Movimientos de un vehículo detectado en varios puntos estratégicos. Y poco a poco el círculo comenzó a cerrarse. El operativo final fue resultado de semanas de seguimiento paciente. Y cuando las autoridades actuaron encontraron herramientas aún con rastros recientes. Restos de sacrificio que no dejaban dudas.
dinero en efectivo producto de ventas ilícitas y la confirmación de que la red estaba perfectamente distribuida en funciones. Uno vigilaba, otro ejecutaba, otro transportaba, otro negociaba. Pero todos respondían a una misma coordinación. Y frente a la evidencia, la aparente seguridad de los caprichos se transformó en silencio tenso, aún no que en silencio tenso. En miradas evasivas, en la conversión tardía de que ningún plan es infalible cuando deja huellas. En el tribunal la lectura de cargos fue clara y directa. Robo y sacrificio ilegal de ganado mayor con carácter reiterado y organizado. Afectación económica significativa y ánimo de lucro. Agravantes suficientes para imponer sanciones severas. Y mientras el juez pronunciaba la sentencia, Tomás estaba presente. No por venganza, sino por necesidad de cierre. Escuchó cómo el cabecilla recibía la mayor pena de privación de libertad. Cómo los demás implicados eran condenados en proporción a su participación. Cómo se ordenaba el decomiso de los medios utilizados. Y aunque ninguna sentencia le devolvería exactamente lo perdido, sí restauraba algo fundamental: la confianza en que la justicia alcanza incluso a quienes se esconden en la oscuridad. Con el tiempo, el campo recuperó su ritmo. Las reses volvieron a pastar bajo vigilancia reforzada. Las cooperativas fortalecieron la comunicación interna y la experiencia dejó una enseñanza profunda. En la agenda, enseñanza profunda. La prevención es tarea correctiva y la denuncia oportuna es una herramienta poderosa. Porque detrás de cada animal y esfuerzo humano hay sustento, y quien atenta contra eso no solo roba carne sino tranquilidad y estabilidad. Pero como quedó demostrado, ningún delito es perfecto. Siempre existe una marca en la tierra, una llamada registrada, una herramienta mal escondida que termina hallando el camino de los investigadores. Y así, paso a paso, rastro tras rastro. La verdad vuelve a imponerse, recordando que incluso en la noche más cerrada, siempre habrá quien avance con determinación tras la huella.